Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gladys Orozco y hoy vengo a sustentarle el trabajo de aspectos positivos y negativos a la atención al ciudadano. Desde 1991, la clasificación de los miembros que hacen parte de la prestación del servicio al Estado presentó un cambio en la forma tradicional de clasificación a los miembros o servidores públicos. Partiendo de la Constitución Política del mismo año, en la nueva forma se admiten procesos de vinculación diferentes o innovadores, los cuales por su poca aplicación son extrañas para la tradición. Existen regímenes que el legislador ha establecido sobre los miembros, los cuales encaminan a consecuencias tanto laborativas como jurídicas, con entidades como jurisdicción competente para controversias y la potestad disciplinaria. Buenas tardes, profesor. Hoy vengo a sustentarle. Buenas tardes, apreciado profesor. Hoy vengo a sustentarle el trabajo de los aspectos positivos y negativos a la atención al ciudadano. Desde 1991, la clasificación de los miembros que hacen parte de la prestación del servicio al Estado presentó un cambio en la forma tradicional de clasificación a los miembros o servidores públicos. Como partiendo de la Constitución Política del mismo año, en la nueva forma se admiten procesos de vinculación diferentes o innovadores, los cuales por su poca aplicación Buenas tardes, mi nombre es Gladys Orozco y vengo a justificar el trabajo de aspectos positivos y negativos a la atención al ciudadano. Desde 1991, la clasificación de los miembros que hacen parte de la prestación del servicio al Estado presentó un cambio en la forma tradicional de clasificación a los miembros o servidores públicos. Partiendo de la Constitución Política del mismo año, en la nueva forma se admiten procesos de vinculación diferentes o innovadores, los cuales por su poca aplicación son extrañas, pero la tradición que existen regímenes. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Orozco y vengo a sustentar el trabajo de aspectos positivos y negativos a la atención al ciudadano. Desde 1991, la clasificación de los miembros que hacen parte de la prestación del servicio al Estado presentó un cambio de forma tradicional de clasificación a los miembros o servidores públicos, partiendo de la Constitución Política del mismo año. En la nueva forma se admiten procesos de vinculación diferentes o innovadores, los cuales por su poca aplicación son extraños para la tradición. Existen regímenes que el legislador ha establecido sobre los miembros, los cuales encaminan a consecuencias tanto laborativas como jurídicas, con entidades como jurisdicción competente para controversias y la potestad disciplinaria. Por lo anterior, en el artículo 123 de la Constitución Política de 1991 establece quiénes son servidores públicos, ya que con la nueva forma también se le puede denominar así a personas particulares y que por medio de este artículo, con su concepto incluyente en el mayor marco legal, vinculados en forma contractual o legal y reglamentaria con el Estado. En el Código Único Disciplinario se encuentra contemplada la acción pública disciplinaria del Estado, las cuales deben perseguir o determinar sus pasibles a las empresas de carácter mixto domiciliario y a la indirecta que, a pesar de tener un carácter de participación, son servidores públicos. Con la vinculación laboral de los agentes tradicionales de divisiones estatales, ya sea contractual, legal o reglamentaria, están dentro de la nueva concepción los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizados y los empleadores públicos. De igual forma se encuentra en la redacción más incluyente. Los decretos 3135 y 1868 hablan claramente de tipologías, empleados públicos y trabajadores oficiales, ratificando los derechos o deberes de las personas que sus servicios en los ministerios y también de las personas naturales al servicio de administrativos o superintendencias. Los empleados oficiales pueden estar vinculados a la administración pública nacional con una relación legal o reglamentaria o por un contrato de trabajo con las diferentes clasificaciones
se comienza a acumular las múltiples consecuencias de ser o para ser considerado servidor público y ser bajo los principios que rigen actividad o prestación de servicio. Las normas de diversas naturalezas que tiene al respecto un servidor público dentro de todo su campo de responsabilidad está directamente relacionada con la configuración que tiene el Congreso. A diferencia del particular, es cual su responsabilidad se debe a contenidos y procedimientos muy diferentes. Se determina su fuente, formas en los reglamentos internos de trabajos y del derecho laboral con sus principios. La descentralización en materia laboral también presenta déficit o problemas con los empleados de las sociedades mixtas. Hoy en día se han denominado criterios desde la sentencia del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 1970, los cuales también la Corte Suprema de Justicia restará, y eso le incluye estatuto laboral de sus servidores que se originó por el derecho privado. Clasificación de entidades descentralizadas indirectas, filiales de empresas industriales y comerciales, asociación entre entidades públicas, asociaciones y funciones de participación mixta. El desempeño de un servidor del área pública como de la privada se caracteriza porque ambos buscan atender necesidades de la población, aunque el área pública busca cuidar el interés nacional, mientras que el sector privado, el ánimo de lucro, y el funcionario público se enfoca más en los sectores estratégicos para beneficio de la nación. Ambos se encuentran regulados por la ley, pero estos sectores tienen tratamientos jurídicos diferentes. El sector privado también se integra en la actividad del sector público a través de la prerrogativa de servicios del sector privado. El movimiento de una actividad desde el sector público hacia el privado se denomina privatización, y el proceso mediante el cual las empresas se unen al sector público originario de la actividad privada se denomina nacionalización. El sector privado hoy en día es más consciente del grado de responsabilidad que tiene para mejorar el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que la satisfacción por ayudar en las necesidades de las personas gracias a las decisiones por el sector público y privado. Cabe resaltar que los servidores del sector público como los servidores privados trabajan hoy de la mano para ayudarse entre sí para solucionar problemas en común. Ahora bien, vamos a saber cuáles son las ventajas de trabajar como servidor público o privado. Las ventajas de trabajar en el Estado son las siguientes: estabilidad laboral, ascenso de puesto, horario fijo. Y las ventajas de trabajar en el sector privado son las siguientes: salarios altos, posibilidad de desempeñarse en otros sectores y aumento de sueldo. Pero así como existen las ventajas, también nos encontramos con desventajas como las siguientes. Las desventajas de trabajar para el Estado son bajos salarios, poca posibilidad de ascender en un puesto laboral, al igual que de aumento salarial. Una de las desventajas de trabajar en el sector privado sería la falta de beneficios, facilidad de despido y contratos temporales. Les hablaré sobre las responsabilidades del servidor público. El término responsabilidad, como bien sabemos, se refiere a la obediencia de una persona. Hace alusión cuando no se cumple con una obligación de conducta impuesta en beneficio de otro sujeto. La responsabilidad también es un principio del cual se habla en nuestra Constitución política. El artículo 6 declara: las personas solo son responsables de las autoridades que violen las regulaciones pertinentes, Constitución y leyes. Funcionarios públicos por el mismo motivo, omitidos o sujetos a restricciones adicionales por el ejercicio de sus funciones. Ahora, las responsabilidades de los funcionarios públicos son patriarcado, fiscales, esto es responsabilidad del Contralor, delitos contra la administración pública, apropiación indebida de fondos públicos, soborno, abuso de poder. El gobierno político está bajo control. Por supuesto, todas estas responsabilidades son importantes, pero para realizar el trabajo profundizaremos en la responsabilidad disciplinaria. Es precisamente el tema de la acción disciplinaria y la responsabilidad penal. El abogado asesora a la administración en materia contractual. Se debe descubrir si estos abogados son parte de la fábrica personal de las respectivas entidades o contratistas, consultores en determinados departamentos desde la calidad final según el artículo. Responsabilidades del servidor privado. El liberalismo económico extremo creó que las empresas privadas están obligadas a generar ganancias
cumplir con la ley y crear oportunidades de empleo decente. El resto lo proporciona el Estado. Por otro lado, el estatismo democrático cree que las empresas privadas reciben pocos beneficios y el Estado debe administrar las empresas para garantizar el suministro justo de bienes y servicios. Está probado que la libertad de la organización permite la expresión productiva de la creatividad individual y la creación colectiva de riqueza. Salvo escasas excepciones, la estalización genera burocracia y destrucción de riquezas por ineficiencia y corrupción. Los ejemplos abundan a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía. Resulta que no hay paz para quienes viven en abundancia, pero están rodeados de pobreza. Este no es solo un tema de justicia social que los humanos tomar en serio, sino también una observación de la realidad. ¿Qué pasa si vivo en una buena casa, pero mi vecino no tiene nada para comer? Tendré que rodear mi casa con muros y guardias armados para evitar que la necesidad los obligue a violar la ley y buscar la supervivencia. Primero, la simple conclusión. Incluso en la búsqueda egoísta de nuestra paz personal, debemos ayudar a resolver los problemas del vecino. No existe una ley natural que requiera que la sociedad permita la libertad de generar ganancias. El modelo de libre empresa existe bajo el convenio colectivo del país. Si tenemos libertad para desarrollar la empresa es porque decidimos conjuntamente que este modelo es adecuado para todos. Sin embargo, si la mayoría de la gente no ve el resultado, la decisión eventualmente cambiará. Por lo general, a través de revoluciones, dictaduras populistas o golpes de Estado, la frustración colectiva se manifiesta. Cada vez es más difícil mantener el orden preestablecido mediante la fuerza. Estos ejemplos están en todas partes y las causas fundamentales son similares. Conclusión. Si el modelo es insostenible a largo plazo, nuestra empresa y nuestro estilo de vida tampoco serán factibles. Cientos de años de experiencia y varios intentos de violar las leyes económicas nos dicen que las leyes no pueden cambiarlas si no queremos ser un ejemplo. Persiguiendo errores con resultados trágicos y décadas de errores, debemos utilizar nuestra inteligencia y recursos para que el modelo económico pueda traer bienestar a todos. Solo así podremos lograr la paz y la tranquilidad que esperamos. Solo así podremos defender el derecho a realizar libremente negocios privados, porque cumpliremos con nuestras obligaciones públicas para asegurar los resultados prometidos. Por egoísmo o altruismo nos vemos obligados a apostar por el beneficio mutuo. Esa es toda mi sustentación, profesor. Espero que esté bien. Muchas gracias.